vida fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría nuevamente hay en mi corazón el que podamos continuar desarrollando la enseñanza de lo que el Señor nos ha estado dando. Y francamente, pues habíamos pensado continuar con el tema del trazo del escriba del lunes anterior acerca del quinto sello, pero dado pues que el tema ayer está un poquito largo y aparte las interrupciones que tuvimos, consideré prudente que hoy conversáramos nuevamente acerca de este tema que le hemos llamado la visitación alienígena a la luz de la palabra. ¿Y por qué? Lo que pasa es que ahorita mientras estábamos en este encierro, ¿verdad? De ya más o menos 5 meses, les decía que en el mes de abril, seguramente algunos lo escucharon y si no, pues tal vez hasta ayer que lo mencionamos lo fueron a constatar. Sucede que tanto la CIA como el Pentágono develó información que ellos tenían restringida. Se les había filtrado un poquitito realmente ya a algunos medios de comunicación, sin embargo, como ellos no lo habían publicado, de alguna manera no era del todo certero si esto era así o no. Sin embargo, ahora que estuvimos, mientras hemos estado en el encierro, nos llamó la atención que pues tanto el Pentágono, les decía, como la CIA, sacó a la luz documentos, en el caso de la CIA, uno que contenía 10 puntos especiales, donde se hablaba de la investigación, de lo que aconteció a partir de 1940 con una visita alienígena en Estados Unidos, y me parece también contiene alguna información de México, si no estoy mal. Yo no he leído todo el documento. Y por otro lado, también el Pentágono mostró unos videos, 3 videos, por cierto, que a partir del año, si no estoy mal, uno del 2004 y otro del 2011, por ahí, captaron algunos aviones de guerra de Estados Unidos. Y entonces nos llama la atención, puesto que la palabra del Señor nos enseña allá en Lucas 21:7, que cuando al Señor le preguntaron cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder, nos damos cuenta que Él respondió de alguna manera con lo que más adelante el apóstol Juan recibiría como una revelación en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando de la manifestación de los juicios de los sellos. Puesto que dice Lucas 21:11, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. En cuanto a las señales del cielo, platicábamos que estas definitivamente van a incluir todos aquellos acontecimientos fuera de lo regular. Por ejemplo, el tema de la luna sangrienta, algunos eclipses, pero en este caso lo que estamos conversando es precisamente esas señales que se han visto en los cielos, a lo que le llaman los ovnis, ¿verdad? Objetos voladores no identificados. Y nos llamó la atención porque, como miramos en pantalla, el Señor dejó escrito que dentro de las señales que anunciarían su pronta venida, mirábamos que se habla de grandes terremotos o megaterremotos, de eso ya le dedicamos un buen tiempo al estudio, hambre, epidemias, precisamente por todas partes, dice en esta versión, coincidentemente con lo que nosotros estamos literalmente viviendo en este tiempo, cosas espantosas, aquí habría mucho de qué platicar también, y se vendrían a dar señales en el cielo. Ahora,
cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y versículo 8, recordaremos que precisamente se habla en el cabalgar del caballo amarillento. Dice que el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Puntualmente, en el versículo 8 de Apocalipsis 6, por lo menos se citan dos de los eventos descritos de Lucas 21:11, aunque cuando vamos a ver el contexto de Apocalipsis del capítulo 6 y el de Lucas en su capítulo 21, nos encontramos que está hablando del resto de señales en este mismo contexto. Bueno, por otro lado, lo que ya les mencionaba, desclasificaron evidencia de visitación alienígena recientemente en abril de este 2020. Entonces ahí me llamó la atención, me quedé pensando y preguntando al Señor, meditando de si esto tendría que ver con algo que a nosotros nos atañe, ¿verdad? Como cristianos y especialmente en cuanto a lo diligente que debemos de ser para poder discernir el tiempo que vivimos. Y resulta, espero no estar yendo muy rápido, mis amados, resulta que cuando vamos a ver la palabra, y puntualmente, si quisieran escudriñar más de los alienígenas en casa, en la versión Nácar y Colunga y en la versión Septuaginta, hay otra tercera versión, no recuerdo puntualmente cuáles son las iniciales, pero en estas versiones los estudiosos del hebreo, en el caso de la Nácar y Colunga y la Septuaginta, que es una traducción al español desde el griego, nos encontramos que hay versículos donde ellos puntualmente anotan alienígenas, como en el caso del versículo del Salmo 144:7. Acá la palabra que ellos anotan alienígenas es esta Necaar. Ahora, como les decía ayer, de ninguna manera pues voy a trasladar yo una enseñanza sensacionalista o fundamentada en cosas ni siquiera científicas o históricas en cuanto a lo secular, de ninguna manera, sino más bien en la palabra. Entonces, cuando vamos a ver la escritura y el Salmo 144:7, nos encontramos que es David orando al Señor. Y él está diciendo: tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los alienígenas. De la espada maligna líbrame, dice el versículo 11, y sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente. Es decir, cuando habla dolosamente está decretando premeditadamente hacer mucho daño. Y esto me recuerda también cuando se da el enfrentamiento entre David y Goliat. Se recuerda cómo llega a insultarlo Goliat con muchas palabras. Es decir, la primera batalla que tuvo David en contra de Goliat fue precisamente con palabras. Sea dicho de paso, entendemos que en nuestro hablar también hay poder. Y por otro lado también quería amedrentar a David solo con palabras. Pero bueno, entonces David le está diciendo al Señor: sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Es decir, su intención va a ser lo más inicuo, lo más malo que se pueda. Ahora, cuando nosotros meditamos entonces de por qué David le ora al Señor y le libre de mano de alienígenas, recordando también a que alienígenas se entiende o se refiere especialmente en nuestro léxico, generalmente se emplea para referirse a un
ser extraterrestre, es decir, no humano y fuera de la tierra. Aunque claro está que desde las acepciones, desde el hebreo 52:36, Necaar, también se puede traducir como un extraño o un extranjero. El asunto es que a mí me parece que, y por supuesto que no estoy poniendo en duda la calidad ni el conocimiento que tienen los lingüistas, ¿verdad? Porque pues esa es su especialidad para animarse a hacer una traducción del hebreo al español. Tienen que conocer cuestiones de idiomas, gramática, etcétera. Pero como lo que nosotros queremos es por el Espíritu discernir lo que la palabra enseña, entonces eh, me parece que ciertamente David era un conocedor de lo que en su tiempo él miró físicamente y de hecho peleó contra un ser que cuando nos vamos a ver la palabra, o mejor dicho, contra 5, porque él, recordará usted, hemos estudiado que venció a 5 gigantes. Estos, según la Biblia, muy probablemente eran el resultado de la unión física, es decir, una relación sexual entre un alienígena y un ser humano. Veamos por qué es que yo estoy explicando esto, pero en base a la palabra. Vámonos entonces a la narración del primer libro de Samuel 17:51. Disculpen que me voy a tomar, creo, unos 20 minutos para hacer esta introducción al tema, pero es necesario que todos nos ubiquemos, ¿verdad? Entonces dice el primer libro de Samuel 17:51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a que su héroe, esta palabra héroe, explicamos que desde el hebreo es Gibor. Permítame que no sé, ahí está. Bueno. Y es la que se utiliza también allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 4, cuando la Biblia narra precisamente la mezcla entre un ser de fuera de la tierra con las hijas de los hombres. Leamos. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes. Aquí está la palabra, mire, la que en primer libro de Samuel 17:5 describe entonces como héroes, es la misma desde el hebreo. Les dio, estos son los gibores o giborim de la antigüedad, hombres de renombre. Le anoté la versión que le mencionaba ayer y que creo que no se la leí, donde los de esta editorial anotan: cuando los hijos del Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Ok, tanto estos hijos de Dios que aparecen acá como estas hijas de los hombres que aparecen acá ya eran dos creaciones caídas. Recordemos que estamos hablando de los días de Noé y que Dios manda un diluvio para matar toda carne. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres, la iniquidad de los hombres era ya demasiado ante los ojos de Dios. Y únicamente Noé se había guardado con su familia de toda la mezcla que se estaba dando en aquel momento. Entonces, yo acá preparé un dibujito, perdone usted el esquema tan sencillo, pero que entonces quisiera que lo veamos juntos, solo porque me es muy importante mostrarle cómo el Salmo 144:7 describe a David, recordará usted, peleando
describe a David orando al Señor, pidiéndole que le libre de la mano de alienígenas. Pero la experiencia que él tuvo directamente fue que él peleó contra 5 gigantes. Cuando vemos la descripción en el primer libro de Samuel 17:51, nos encontramos que en el caso de Goliat era llamado como un Gibor, desde el hebreo. Y esto nos hizo ir a escudriñar o contextualizar de dónde es que surgen los gibores. Los gibores, ya explicamos, surgen de lo que describe Génesis 6:4, la mezcla entre los hijos de Dios, que aquí debemos comprender que obviamente ya era una raza caída y que por lo tanto aquí es donde vemos a los alienígenas. Es decir, seres extraterrestres, ¿verdad? Seres que no eran de esta tierra, hijos de Dios que según Génesis 6:4 se mezclan con las hijas de los hombres. A esto, ya vamos a ver los textos, podemos añadirle el texto de Judas 1:7, donde dice que en los días de Sodoma y Gomorra buscaban carne extraña. Literalmente así lo escribe una versión. Mire, en Sodoma y Gomorra entendemos que se dieron muchos desórdenes sexuales. Es interesante que vamos a verlo más adelante. Cuando uno mapea dónde quedaba Sodoma y Gomorra, fíjese usted que esa región Dios la destruyó con fuego y azufre. De hecho, algunos estudiosos consideran que el Mar Muerto, que está de donde a la orilla del mismo estaba Sodoma y Gomorra, por eso es que quedó de esa forma, por eso le llaman Mar Muerto, porque no hay vida animal, digamos, no la hay minerales y otras cosas, pero es porque por ahí quedaba Sodoma y Gomorra. Pero cuando vamos a ver a dónde se fueron los hijos del incesto entre Lot y sus 2 hijas, que son los Amón y, ¿cómo se llama el otro pueblo? Amnón y, ya le digo ahorita que me recuerde, es que ese nombrecito se me olvida siempre. El fruto de los hijos de Lot con el incesto, con cada una de sus hijas, se regresan. Interesante que ellos fueron sacados por ángeles, según lo describe Génesis. Fueron sacados por ángeles de Dios, que llegaron a Sodoma a decirle a Lot: mira, viene destrucción sobre la tierra. Ese es un mensaje encriptado para nosotros, es lo que nosotros estamos recibiendo ahorita. Dios enviándonos una revelación, diciéndonos: miren cómo está el mundo, miren que hay una visitación alienígena, como en los días de Lot. Ahí va a ver, hermano, mire, espero que hoy sí nos dé tiempo y que no nos hagan ninguna interrupción, ¿verdad? Pero el punto es este: cuando vemos hacia dónde se dirigieron las hijas de Lot, sí, aquí en este mapita no me da para enseñarle, pero sí traigo una gráfica, nos damos cuenta que regresaron a donde había sido Sodoma y Gomorra. Ok, regresemos a los textos y vamos a ver luego, espero, algunos mapas que tengo por ahí para mostrarle. Dice Lucas 17:26 en adelante: y como aconteció en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Días de Noé, si quiere le agregamos acá, Génesis 6:4. Aquí está, mire. Génesis 6:4, esto vendría a ser los días de Noé. Génesis 6:4. Entonces, ¿cómo fue en los días de Noé? Hubo una mezcla entre seres extraterrestres y las hijas de los hombres, que como resultado dieron a los Giborim. Ok.
Comían, bebían, se casaban ellos, se casaban ellas. Eso lo platicamos ayer, donde al separar en esta versión, anotándolo de esta forma, nos deja ver ese se casaban ellas. No puede ser que la señal haya sido que se casaban con otro ser humano, no, la señal es que pasara algo diferente. Y ya le voy a enseñar incluso datos, serían pues arqueológicos quizás, donde nos vamos a encontrar unas cosas bien impresionantes. Hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio que acabó con todos. Verso 28. Asimismo como aconteció en los días de Lot. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Entonces, ¿qué pasó en los días de Noé? Hubo mezclas genéticas. Pero dice que así como fue en los días de Noé, fue en los días de Lot. Si quiere aquí, podríamos agregar nosotros entonces días de Lot. Así como pasó en los días de Noé, así pasó también en los días de Lot. Ok, sigamos adelante. Pongámosle pie de imprenta entonces a lo que le platicaba de que en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, ellos buscaban carne extraña o carne diferente. Dice Judas 1, 6 y 7. Y además que a los ángeles, quiero decirle algo más. Cuando estaba investigando alguna sustento, algún documento de arqueología, fíjese que me encontré con que algunos estudiosos de esa área, sin que estos sean cristianos, ellos no se están fundamentando en la palabra de Dios para su exposición, sino en sus investigaciones arqueológicas y científicas. Pero una de las conclusiones a las que ellos llegan, por ejemplo, cuando estudian el Popol Vuh, es que ellos dicen, los científicos, que al parecer lo que los mayas buscaban era hacer un vínculo, hacer una, ¿cómo se le llama en lo natural? Emparentar, gracias, emparentar con seres extraterrestres. Eso lo dicen los arqueólogos, los investigadores, que eso es lo que buscaban los mayas y que sus sacrificios tan sangrientos era porque de esa forma los agradaban. Ok, ¿por qué se lo digo? Porque además dicen ellos en su estudio que aquellos dioses que visitaron a los mayas y que nosotros entendemos a la luz de la palabra, lo descrito en Génesis 6:4, dicen ellos, oiga esto, lo que ahora nosotros les decimos ángeles. Mire, hermano, yo me quedé impresionado porque no se mira que sea gente cristiana, sino que dije yo, wow, esto es Judas 1:6 precisamente. Y no vamos a decir nosotros de ninguna manera que entonces se constata la verdad bíblica porque ellos encuentran algo en algún vestigio arqueológico. No, de ninguna manera. Yo le creo a lo que dice la Biblia. Si aquí dice que hubo gigantes, que fueron producto de una mezcla de razas caídas entre un extraterrestre y una humana, pues ahí está, yo lo creo. Pero si a esto le sumamos evidencia, que hoy lo vamos a ver, espero yo, también, mejor le voy a poner gráficas, me gustan más los videos porque es más animada la exposición, pero ya ve usted que pues algunos hay que estarles avisando mucho. Por cierto que nosotros lo que publicamos, si tomamos alguna referencia de algún estudio, vamos a tratar de estar poniendo los links y yo generalmente o lo escribo o lo menciono en la exposición. Solo sea dicho de paso que lo ocupamos para dar una enseñanza y, repito, procuramos nosotros mencionar cuál fue la fuente, ¿verdad? Por cuestión ética, legal y dicho en otras palabras para no lucir tampoco con sombrero ajeno, ¿verdad? Ok. Volviendo entonces a Judas 1:7,
Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Aquí me dejó pero zumbando esta versión porque literalmente ponen carne diferente. ¿Carne diferente a cuál? A nuestra naturaleza humana. O sea, déjenme ponerlo de esta forma, eran seres hechos con otro tipo de materia prima, pues otra pasta, ¿verdad? Una carne diferente. Padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. ¿De ejemplo para quién? Estamos hablando que en Judas 1:7 ya esta carta escrita por el apóstol Judas, yo diría fue por lo menos unos 150 años después del Señor Jesucristo. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra fue muchísimos siglos antes. Entonces, cuando dice, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo, ¿para quién? Pues para todos los que íbamos a venir después. Y si quiere, esto anótelo a mi cuenta, como una pensada mía. Yo diría que esto debería de servir de ejemplo para los que llegamos al final de los días, para darnos cuenta cuál es la paga de la vivencia de las aberraciones sexuales, toda vez por supuesto no haya un arrepentimiento de aquel que lo hace y obviamente pues el auxilio del Señor Jesucristo para hallar el perdón de Dios. Pero entonces vemos que todas aquellas aberraciones de Sodoma y Gomorra, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, necrofilia, etcétera, ahora vemos también, muy probablemente, que también en esa región ellos tenían una visitación angélica. ¿En qué me baso? Génesis 19, 1 al 5, 4 y 5, perdón. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Hermano, ¿por qué dice la Biblia que todos los hombres, tanto viejos como jóvenes, pero todos los hombres de Sodoma querían tener relaciones con los ángeles? ¿Cómo es que se enteró? Mire, primero, no tenían Facebook, no tenían celulares, no tenían WhatsApp, no se pusieron el WhatsAppazo, mira vos, carne extraña. No, ¿sabe qué creo yo? Que ya ellos o habían conocido o habían oído la experiencia tan sucia, tan reprochable de una relación sexual con un extraterrestre. Ay, hermano, esto yo sé que va a ser para algunos, les van a retumbar los oídos, pero pues yo lo veo en la palabra. Y cuando nos damos cuenta de la forma como Dios los castigó, así como fue en los días de Noé, que Dios dijo, voy a eliminar toda esa carne, ahora nuevamente se repetía en los días de Lot. Interesantemente, aquí tenemos el mapa que le mencionaba. Cuando vemos la ubicación, aquí está, Moab. Moab era el otro hijo producto del incesto de Lot. Cuando nosotros vemos dónde se ubicó Moab y Amón, que son los hijos que Lot tuvo con el incesto en que cayó con sus hijas, le voy a poner como referencia el Mar Muerto, este que le voy a ashurar ahorita. Este que está aquí, mire, es el Mar Muerto. Usted mira que se fueron al lado este del Mar Muerto. Aquí está Amón y Moab. Estos son pueblos, pero su origen son el nombre de los hijos de Lot con el incesto con sus hijas. Y cuando vamos a ver dónde estaba Sodoma, aquí, este es el Mar Muerto. Mire, si quiere le voy a corregir algo acá y voy a hacer el trazo bien. Este que está aquí es el Mar Muerto.
Ahí está el Mar Muerto. Y este pedacito que se ve como que fuera una chiquitita península acá, que se adentra dentro del llamado Mar Muerto, es el que está aquí, mire. Ahora, este que se mira como un globito, no es que hayan ido a dejar comida en moto, es Sodoma. Y Gomorra estaba aquí. Mire, mire, mire cómo fue aquello. Dios había enviado a sus siervos que le llevaran un mensaje escatológico a Lot: sal de esa tierra, sal de esa vida. Él se va ciertamente, él no quiere irse a las alturas, sino que él se queda en las planicies. Pero después que cae en el incesto, se regresan a donde Dios había mandado ya el castigo. ¿Por qué las hijas de Lot? Uno, ¿de dónde esa idea, hermano? Mire, yo no sé usted, pero asumo que muy semejante a lo que muchos de nosotros, hasta una edad ya adulta, quizás la mayoría, oímos de lo que era un incesto. Hermano, yo no sé decirle con exactitud, pero yo creo que hasta cuando llegué al Señor Jesucristo y aprendiendo en la palabra y oyendo de lo incesto, entonces fui y entendí qué era aquella situación. ¿Qué le quiero decir? Que ese tipo de relación tan inicua, ¿quién se las enseñó? A las hijas de Lot. ¿Qué vivían? ¿Qué miraban allá en Sodoma y Gomorra, de donde habían salido? Ahora, avancemos un poquito más. Cuando nosotros vemos el sector nuevamente, este es un mapa más amplio. Aquí le voy a tratar de marcar más o menos, creo yo, por aquí más o menos estaría el Mar Muerto, mire. Entonces, nuevamente vemos aquí Moab y aquí miramos Egipto. Ay, creo que no saqué escala, lo quería hacer, pero de esta área de Egipto hacia donde fue Sodoma y Gomorra, no hay muchos kilómetros de distancia. No sé si tuvieras a la mano internet que me puedas ver qué distancia hay entre la necrópolis y Sodoma y Gomorra, y si no te aparece así, tal vez entre Egipto y Sodoma y Gomorra, en kilómetros, si me hicieras el favorcito. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vemos de dónde salió Israel, sabemos que el éxodo fue desde Egipto. Y ellos conocieron faraones todavía. Y cuando vamos a ver cómo era la vida en Egipto, hermano, es impresionante. Déjeme darle algunos datos. En este bajo relieve que tenemos ahí de Egipto, aparecen Akenatón y Nefertiti. Déjeme contarle que Akenatón fue un faraón y Nefertiti la esposa del mismo, pero con una influencia, según los historiadores, una influencia política muy fuerte. Y Akenatón, uno de los faraones egipcios, pero que ellos en su pueblo se presentaban y sus gobernados tenían que adorarles. Ahora, yo quiero por favor que note algo. Ahí donde usted mira estos círculos, espero que pueda, si me hicieran el favor, vamos a hacer un acercamiento acá y luego a la pantalla digital, digamos. Encontramos acá que está Akenatón y Nefertiti, pero note por favor cómo se mira que ellos utilizaban un tocado, digamos, ¿verdad? Que pues
por decirlo de alguna manera, un sombrero como alargado. Ambos utilizaban un sombrero como alargado. Y cuando usted mira a los niños que tienen en brazos, note por favor también la forma de su cabeza como alargada hacia atrás. Aquí se puede ver este niño. Aquí pareciera que hay otro con la cabeza de igual forma. Lo impresionante de esto, no sé si lo tenemos ahora en pantalla, lo impresionante de esto, y ya voy a mostrarle unos documentos más adelante, es que descubrieron algunas momias de este faraón, de ese tiempo. Y el cráneo precisamente tenía esta forma alargada. Mire, no podía ser una deformación por una enfermedad tan grande. Bueno, y esto que le digo no es porque yo solo lo piense, sino porque también los que sí saben de arqueología lo han investigado. Fue uno de los eh, faraones de más renombre en aquel tiempo. A él se le atribuye una buena parte de los monumentos como esfinges, no sé si estoy mal, también una pirámide y muchas otras cosas más. Es decir, fue un faraón en su momento, digámosle, muy próspero. Por favor, no me vaya a malentender que yo estoy aplaudiendo esa situación. No. ¿A dónde lo quiero llevar? Que parecería que no solo tuvieron una visitación alienígena, sino que además tuvieron, como describe Génesis 6:4, una relación entre un alienígena, una relación sexual entre un alienígena y las hijas de los hombres. Y por eso es que se mira a estos como humanos, pero con características que más adelante vamos a ver de los que se supone son alienígenas en la forma de su cabeza. Oh, hermano, eso me dejó impresionado. Mire, bueno, me voy a saltar esto y si hay tiempo regresamos. En este papiro, el papiro Tuyi, ahí si quiere lo anota y si no me da tiempo ahí lo investiga usted en casita. Pero en ese papiro dice que es donde más se encuentra dentro de todos estos jeroglíficos, se encuentra como edades, como tiempos en un momento dado de Egipto y lapsos donde cuando aparecen, yo entendí que estos que parecen como platillos voladores es porque marca el momento cuando tuvieron visitación extraterrestre. Esto es arqueología, esto es ciencia. Ahora, yo quiero que usted vea, por favor, cómo lo que el Señor a nosotros nos muestra en la palabra, ahora nos hace entender lo que sucedió. Fíjese pues, por ejemplo, cuando hablamos de Nefertiti y de su esposo Akenatón, estamos hablando del año 1345, antes del Señor Jesucristo. Cuando hablamos vamos a ver, de David, tendríamos que ver, no sé si me pudieras ubicar también ese dato, ubícame cuántos años antes de Cristo fue el rey David, por favor. Y yo voy a tratar de hacer acá un trazo de tiempo. Tenía otro, aquí está. Entonces, tomemos solo como una referencia por ejemplo, a Sodoma y Gomorra. Sodoma. Voy a necesitar que me apoyes, hermana Génesis, si me puedes decir de qué año data Sodoma y Gomorra. Luego voy a agradecerte que me veas el tiempo cuando David estuvo acá en la tierra. Por favor. ¿De quién es ese dato? 1040 antes de Cristo. Ajá.
Fíjese pues, 1040 antes de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque cuando miramos el tiempo de esta Nefertiti y Akenatón, resulta que eso data del 1345 antes de Cristo. Es decir, 300 años antes de David. Mire, para tener una referencia la palabra no es hacer escala, pero déjeme usarla, para tener una escala de tiempo. La independencia de Guatemala fue en el año de 1821, hace 200 años, ¿verdad? Nosotros de hace 200 años conocemos historia y de hace 500 años, no, hace 200 años también vemos vestigios de la colonización española. O sea, todavía conocemos un tanto y si profundizamos más, obviamente, de aquella historia. ¿Qué le quiero decir? 100 años más antes, es decir, 300 años más que David fuera rey, se estaba dando esta visitación alienígena aquí. Recuérdese que Israel fue sacado de Egipto. Y no sé si ubicaste a Sodoma. Sí, ese está perfecto. 1900, excelente. Antes de Cristo. Ok, entonces vea, en el año 1900, vemos antes de Cristo, vemos en la palabra, eso es lo que yo entiendo. Hubo visitación de alienígenas. Hubo otras, por supuesto, pero de las que yo estoy haciendo referencia. En el año 1345 antes de Cristo, esto fue en Egipto. Hay vestigios muy contundentes que ellos fueron visitados por alienígenas al punto que miramos en los documentos que vamos a seguir estudiando un tanto, miramos que al parecer aquellos faraones no eran solamente humanos, ya eran una mezcla. Y quizá ahí podríamos encontrar más sustento, más entendimiento, si usted quiere, de lo que es ingeniería y o arquitectura. Porque no hay explicación científica, por ejemplo, para la construcción de las pirámides. Con la tecnología que hoy se tiene sería dificilísimo, mucho menos con lo que en aquel tiempo, entre comillas, ellos tenían. Esto, y cuando vamos a ver también las culturas precolombinas y aún después de Cristo, déjeme mencionarle una. Por ejemplo, la cultura donde está, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Un sector de México por Quintana Roo, ¿ustedes? ¿Otro sigue? Palenque. En Palenque, México, esto data del año 600 después de Cristo. Y aquí, al parecer, también hubo evidencia de visitación alienígena. Encontramos a un David orando en el Salmo 144:7, líbrame de los alienígenas. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? Mire pues, si volvemos entonces a ver un poquitito de la referencia histórica de la humanidad, esta que usted mira en pantalla es el busto de Nefertiti, la gran esposa real y gran figura política y religiosa durante el reinado del faraón egipcio Akenatón I. Se cree que Tutmose lo realizó en el año 1345 a.C. Ese es un busto, es una escultura de ella tal cual la vemos. Ojo con esto porque miramos el como sombrero que tenía, ¿verdad? Ok. Estas que usted mira acá son también en algunos casos, bueno, me parece que estos tres especialmente, son esculturas encontradas. Esta de la hija de Akenatón, mire qué cabezona, hermano. Yo digo que tal vez se iban para atrás, ¿verdad? A ver. No se iban, seguro era su fisionomía así, ¿verdad? Este Akenatón y esta Nefertiti, esta es la que aquí esculpieron.
Este, dice, es un esqueleto encontrado en Sonora, también con esta forma. Yo voy a avanzar porque sí me gustaría hoy ver si logramos concluir el tema. Estos son otros vestigios y escultura. Esto creo que ha de ser como un alto relieve también. No recuerdo, no le anoté si también es uno de Nefertiti, pero mire por favor al niño. Este también es un cráneo encontrado en Egipto y esta también una escultura. Ahora, este es otro extracto de un documento. Dice así: los antiguos egipcios poseían el conocimiento de la lámpara eléctrica más de 3000 años antes de Tomás Edison. Póngale atención a esto porque esto nos va a llevar a otro punto bien interesante. Fíjese pues, ¿cómo lo exponen los estudiosos? ¿Será que ya conocían la luz? ¿Será que ya conocían el concepto de lámpara los egipcios? Y dice: y puede que las grabaciones del antiguo Egipto revelen la verdadera identidad de las criaturas extrañas, transmitiéndoles conocimiento para la humanidad. Entonces, en esta gráfica nos encontramos también, dentro de los jeroglíficos, nos encontramos con una nave extraterrestre. Tenemos otro. En este es impresionante, dice: excavado en las paredes del templo de Seti, hay imágenes increíbles que algunos creen que podrían conectar a los hombres con la vida alienígena antigua. En las paredes de estos edificios egipcios siempre hay evidencia de la reproducción de un jeroglífico de un avión. Hay un helicóptero, un tipo de avión moderno, parece que también hay un submarino. Por favor, observe. A mí me parece que este es un helicóptero, mire, tal cual lo conocemos hoy. Aquí nos encontramos también, diría yo tal vez que este es como el submarino, quizás este es el que para ellos da la impresión de un avión moderno, pero estos son jeroglíficos egipcios. ¿De dónde? ¿Quién les reveló esto? Ahora, si avanzamos entonces en esta pequeña línea del tiempo, bíblicamente ya vimos un tanto de Sodoma y Gomorra, ya vimos un tanto de David y de Egipto, pero ahora nos encontramos con algo que a mí me dejó también, hermano, muy impresionado. Y es el llamado astronauta de Palenque. Eso que usted mira en pantalla es la tapa del sarcófago del rey Pacal, que nació el 23 de marzo del año 603, es decir, ya después de Cristo. En el año de 1952, el arqueólogo de origen francés y nacionalidad mexicana, Alberto Ruz, realizó un descubrimiento increíble en la tapa de un sarcófago. Dicen que es la evidencia de extraterrestres dentro de las civilizaciones antiguas. A la izquierda, usted podrá ver la fotografía de esa tapa. Más o menos, no sé si cabría aquí el término de una estela, ¿verdad? A la izquierda. A su derecha, usted encuentra primeramente este indígena acá, que vamos a ver más adelante, solo se lo ubico. Vamos a ver si puedo cambiar el color. Ok, aquí el pelo, cuando lo analizan los arqueólogos, dice que se mira como suspendido, como cuando hay un astronauta dentro de una nave. Sus manos parecería que están como posicionándose sobre algunas palancas. Esta parte de aquí abajo se entiende como que fuera fuego, y toda esta parte que ya vamos a ver más adelante parecería ser la forma como de un transbordador. Aquí ya lo hicieron un poco más entendible. El astronauta de Palenque lo podemos apreciar en la tumba del rey Kinich Hanab Pakal,
o también llamado Pacal el Grande. Oiga esto, la misma NASA declaró que existen 16 coincidencias entre el dibujo de la lápida y una nave espacial contemporánea. Es decir, NASA le dedicó tiempo a estudiar este descubrimiento y le encontraron 16 coincidencias entre el dibujo en la tapa y una nave actual, una nave espacial. En esta gráfica de arriba ya usted mira, por supuesto que esto es una simulación o aproximación de lo que se cree entender de lo que está en esa lápida. Ahora, voy a avanzar. Mire las coincidencias. Por ejemplo, dice, en la nariz del rey Pacal se puede observar una especie de aparato que serviría como respirador en el espacio o un micrófono. Es lo que está resaltado en el círculo rojo. Sus pies parecen maniobrar un par de pedales. Está resaltado en el círculo naranja. Del vehículo se desprenden llamas o restos de algún combustible. Eso es lo que está marcado en el círculo amarillo. Véalo ahí en pantalla y si quiere, mire, si va, solo quisiera darle dos consejos. Uno, si pues por acervo cultural quiere investigarlo, yo no lo veo malo. Lo que sí le encargo es que bien aplomados sus pies espirituales, ¿sí? No se me vaya a desubicar ni que esto le vaya a servir de algún tipo de contaminación. No debemos ser tan místicos, pero sí un tanto, y sobre todo por algo fue que Dios en uno de esas instrucciones fue que no había que hacerle culto a los dioses extraños, extranjeros, o si como lo anotan algunas versiones, esa palabra a la cual hago alusión, anotan como alienígenas. Ok, eso creo que lo vemos más adelante. Aquí tenemos nuevamente otra ya animación, digamos, ¿verdad? De la misma esquela, un poquito más limpia en trazos, para que uno pueda observar. Por ejemplo, acá en la nariz, es lo que decían que se entendería más o menos como que si fuera una mascarilla para oxígeno, o quizás como algún tipo de micrófono, decían otros. La cabeza, dice, tiene un apoyo por detrás, lo cual se usa en aeronáutica para soportar fuertes aceleraciones. Este de acá. Ok. Ahora, por otro lado, nos encontramos con este tipo de esculturas mayas. Y según los estudiosos, los sacerdotes mayas estaban emparentados con los extraterrestres. También hacían sacrificios de sangre para ofrenda a esos supuestos dioses alienígenas. Eso es un extracto literal de donde lo estábamos viendo, investigando. Parece que los sacrificios eran para la ofrenda a los extraterrestres. Mire, por favor, observe cómo las esculturitas estas se asemejan tanto a lo que posteriormente nosotros, es decir, nosotros, me refiero a nuestra sociedad, año, creo, no sé si más o menos 1970, cuando el hombre llega a la luna, cómo se asemeja a los trajes de los astronautas. Este es otro tipo de escultura, vista por detrás, pues se mira con mucha semejanza a un traje. Esa que le pongo ahí es otra escultura también, y mire la semejanza con un traje de astronauta. Ahora, vámonos a la Biblia. Repito, yo no estoy sustentando esta enseñanza en historia de la humanidad ni nada por el estilo, sino en la palabra. Mire lo que le dice Dios a Josué en el libro de Josué 24-23. Ahora, por tanto, dijo Josué, desechad los dioses extraños. Esa palabra extraños es la que desde el hebreo
traducen algunas versiones como la Nácar Colunga a veces y como la Septuaginta en otras, como alienígenas, esta que aparece acá. Entonces Dios le dice a Josué, desechar los dioses extraños. Ahora, ubiquémonos en la historia. Estamos hablando de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Recuérdense que ellos conocieron faraones. Ellos salen de Egipto y Dios le dice a Josué, desecha los dioses extraños. Pero si consideramos lo que los lingüistas anotan, cuando esta raíz hebrea se traduce al español como extraño, extranjero, que también la anotan como alienígenas, entonces yo creo que podríamos decir que la instrucción de Dios fue, desecha toda la adoración, todos los dioses de extraterrestres. Bueno, y aún terrestres, obviamente, porque nuestro Dios es celoso y uno es Él, a quien adoramos, bendecimos, servimos y damos toda gloria y honra. Entonces, ahora por tanto, dijo Josué, desechad los dioses alienígenas que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Muy bien. Ya vimos entonces en esta línea del tiempo, ya vimos un poquitito en la historia bíblica de Sodoma, ya vimos también un tanto, bueno, el año de Sodoma, cuando Lot estuvo ahí, año 1900 antes de Cristo, ya vimos también un poquitito de la historia de Egipto en la historia, ya vimos también el tiempo de David, pero ya vimos también un poquitito 600 después de Cristo, pero ahora nos vamos a ver un documento del año más o menos 1800, pero esto a finales, si no mal recuerdo. Mire esta situación. Padre Santo, aquí vamos a ver un dato de mejor se lo anoto, 1856, que fue el tiempo que vivió un científico muy reconocido, a 1943. Esto ya es cercano. Ya estamos hablando de hace 70 años para acá. Y entonces mire usted, lo que se habla de le llaman, lo tienen como un genio, Nikola Tesla. Julio 1856 a enero de 1943 es el tiempo que él vivió acá en la Tierra. Dice, ¿genio o solo un aprendiz de extraterrestres? Este es un artículo que ahí está el link de elcafediario.com, parece que es la fuente bibliográfica. Nikola Tesla fue un verdadero genio. Inventó y desarrolló ideas que estaban fuera de su tiempo, pero tuvo ese agregado alucinatorio que lo perfiló como uno de tantos genios locos. Eso es lo que dicen estos estudiosos. Sus alucinaciones fueron plasmadas en sus cuadernos, donde señaló a los extraterrestres como la verdadera fuente de su saber. Al parecer él tenía como su cuaderno de apuntes, y entonces lo que hacía es que en las orillas dejaba algunas referencias, porque la mayoría que él escribía eran ecuaciones. Aquí lo vamos a leer. Pasó años trabajando en un sistema diseñado para transmitir de forma inalámbrica, ojo con esto, para transmitir de forma inalámbrica voces e imágenes en movimiento. Hermano, esto es lo que nosotros usamos hoy, de una forma inalámbrica. Es impresionante cómo en nuestro medio, de nuestra Guatelinda, usted puede ir a la casa más sencilla, si usted quiere, con personas que tal vez no avanzaron mucho en un estudio, ni siquiera universitario, o tal vez hasta diversificado, pero pueden pagar un televisor llamado inteligente con un teléfono llamado inteligente,
y desde su teléfono, sin usar cable ni nada, se puede transmitir una imagen y se puede transmitir sonido. Eso nosotros lo conocemos hoy, pero en el año 1900, eso era una locura. Y este Nikola Tesla es a quien se le atribuye, de hecho le llaman el padre de la... Aquí está, convirtiéndose en un futurista y en el verdadero padre de la radio, el teléfono, los celulares y la televisión. Mire cómo le dicen a Nikola Tesla. Ahora, lo que a mí me impresionó dentro de esta investigación es que él dejó en sus anotaciones que del conocimiento que él tenía, quienes se lo dieron fueron alienígenas. Eso es lo que a mí me impresionó. Ay, Dios bendito. No sé si le sigo leyendo, hermano, porque esto está muy interesante, pero el tiempo me está avanzando. Le voy a extraer algunas cositas, usted lo puede investigar después. En los bordes del papel escribía comentarios muy cortos que a veces eran ilegibles. Uno de esos cuadernos hablaba de posibles alucinaciones místicas, con vida extraterrestre con fecha de 6 días antes de su muerte, como si fuese un legado, una premisa a seguir, una guía práctica de desarrollo científico. En él cuenta que fue abducido por seres extraterrestres y que justamente en ese episodio tuvo la idea de lo que luego sería la bombilla eléctrica. No le voy a leer todo esto por causa del tiempo, solo quiero comentarle dos cosas. Una, que este Nikola Tesla me parecería a mí, por lo brillante que fue científicamente hablando, a alguien que para mí no es difícil pensar que ciertamente tuvo una conexión con algunos alienígenas, quienes le revelaron conocimiento que él dejó después plasmado en sus cuadernos. Porque hay muchos que dicen que han vivido una abducción, sería, ¿verdad? Abducción. Es decir, cuando llega una nave extraterrestre y hay personas que dicen que fueron llevados un momento, tienen una experiencia con esos seres y después los regresan. Eso es lo que dice Tesla que vivió. Cuenta también el documento o mejor dicho, lo que él dejó escrito, que como que aquellos seres eran con cabeza muy lumínica y lo tocaban, y cada vez que lo tocaban, él sentía como una descarga eléctrica. Y si no mal le entendí, como que cada vez que vivía eso, era cuando le estaban trasladando conocimiento y, al parecer, como que también lo estaban estudiando. Aquí está, describió también que durante la visita de los seres intergalácticos fue sometido a descargas eléctricas de variada intensidad. Ahora, sabemos que al que se le atribuye el invento del bombillo eléctrico es a Tomás Alva Edison, si no mal recuerdo. Al parecer, Tesla como que trabajó con Edison, pero como que no se animó, así entendí yo, porque él hablaba, hermano, él hablaba locuras para ese tiempo. Hablar de celulares, hablar de radio, hablar de televisión. Él hablaba para su tiempo. Seguro que lo tenían por loco. Pero lo que él dejó escrito, al parecer, utilizó Tomás Alva Edison para después terminar lo que por mucho tiempo él estaba tratando de hacer, el famoso bombillo eléctrico. Ok, avancemos. Regresemos entonces a la Biblia. Deuteronomio 31:16. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros. Esa palabra extranjeros que aparece acá es la que aquellas versiones que ya le comenté traducen como alienígenas. Mire cómo Dios le está profetizando a Moisés. He aquí, tú vas a dormir con tus padres.
y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Hermano, mire, esto lo podríamos considerar desde esta perspectiva en dos aspectos. Una podría ser como generalmente lo hemos entendido. Cuando una persona le es infiel a Dios, espiritualmente hablando, está fornicando. Cuando en lugar, por ejemplo, de no alabar, de no adorar, de no servir, de no darle a Dios lo que a Él le corresponde, y esto lo usan o se lo dan a otro, esa es una fornicación espiritual. Pero ahora, cuando yo veo que Dios le había profetizado a su pueblo, diciéndole a Moisés que a la tierra que iban a entrar, ¿cuál? Canaán. Canaán, toda esta tierra, por aquí se encontraba Sodoma y Gomorra, Amón y Moab. Entonces, aquí, según ya lo hemos dicho hoy en la primera parte del tema de ayer, aquí hubo una intervención de seres extraterrestres, creaciones caídas. Entonces, cuando aquí dice el Señor que ellos iban a fornicar tras dioses alienígenas, hermano, a mí me dejan que pensar. No será, perdón Padre, si esto no es así, te pido perdón en nombre de Jesús. No será que ellos se vieron tentados por alguna fornicación, no solamente espiritual, porque eso es lo que habían visto en Egipto. Ya le mostré a usted información científico-arqueológica que no se mira que hayan sido únicamente seres humanos los que gobernaron Egipto. Esto está cardíaco. Bueno, le tenía un poco más de información, pero no quiero abusar del tiempo. Ya estoy en la hora ya, ¿verdad? Ok. Esto ya no se lo voy a leer, pero si usted quiere investigarlo, este documento se llama Las momias de Nazca. De repente podemos ver en pantalla ahí dejamos puesto el link. Fue una publicación en mayo del 2020. Este descubrimiento ya se fue hace rato, pero esta publicación fue reciente. Un periodista e investigador mexicano, Jaime Maussan, fue a ver el tema de las momias de Nazca. Se lo voy a decir a grandes rasgos porque no quiero ser gravoso, hermano. Lo que pasa es que, como usted mira en la foto, encontraron unas momias de seres con características parecidas a humanos. Pero si nota usted, estamos hablando Nazca, Perú, que estas momias con cráneos alargados como los que se miraron en Egipto, de sus manos solamente 3 dedos, y hubo una cierta disputa en la investigación que dejaron como en entredicho en su momento cuando encontraron estas momias. ¿Por qué? Porque los investigadores, aquí está, dice, en Perú se habló de dichos restos como falsificaciones construidas con partes humanas reales, y algunos exámenes de ADN determinaron que las momias eran efectivamente humanas, mientras que otras muestras no pudieron determinarlo. Según el investigador, además, otros expertos y científicos aseguraron que las características anatómicas serían muy difíciles de falsificar y podrían ser efectivamente extraterrestres. Muy bien, ¿qué dicen los científicos? Unos dicen que encontraron como en exámenes de ADN, parecería que fuera como de humano. Pero otros científicos dicen, pero si es humano, algunas formas anatómicas es imposible que sean falsificaciones con restos de humanos. ¿Sabe qué creo yo? Basándome en la palabra y en todo lo que hemos hablado, quizás estos
fueron nuevamente una mezcla de alienígenas con humanos. Y por eso es que el ADN les parece un tanto confuso. Eso es lo que yo pienso. Esa es solo pensada mía. Esto lo encontraron allá por la región de lo que se le llama las líneas de Nazca. Eso es impresionante. Estas son, para algunos piensan que eran líneas para el aterrizaje de naves espaciales. Otros dicen que solo fueron trazos de figuras dejando un mensaje acá en la Tierra. Como quiera que sea, o una u otra, o ninguna si usted quiere, lo que sí es cierto es que para cuando esto se hizo, no existían los helicópteros, ni aviones, ni nada de lo que hoy nosotros conocemos. Tampoco tenían una referencia con teodolito, con otras cosas como para pensar que estos trazos los pudieran hacer y con la perfección que se hicieron. Lo que le estoy tratando de decir, y es en esto creo que la mayoría de científicos coinciden, es que no fueron hechas por mano humana. Ahora, yo ya voy terminando, mi hermano. En Jeremías 2:25, le voy a leer Jeremías 2:25, 8:19 y 10:2. ¿Por qué? Oiga cómo habla el Señor a su pueblo. Evita que tus pies estén descalzos, que tus fauces estén sedientas. Pero tú dices, hablando Israel, es en vano. No, pues amo los extranjeros y tras ellos me voy. Mire, hermano. He aquí el grito de angustia de la hija de mi pueblo desde lejana tierra. ¿No estaba por ventura en Sión Yahvé? ¿No estaba en ella su rey? ¿Por qué pues provocaron mi ira con sus ídolos? Aquí aparece esa palabra del H5236, la que algunos eruditos, le conté a usted en algunas versiones, traducen como alienígenas. Entonces en Jeremías el Señor le está hablando a Israel, está diciendo, mira, deja los dioses de los alienígenas. En un momento parecería que el pueblo le contesta, amo a los extranjeros. Jeremías 10:2 dice así, no aprendáis la conducta de las naciones, ni os aterroricéis ante las señales del cielo. Entonces, a mí me parece que cuando vemos el libro de Jeremías, una buena parte está hablando de señales del cielo, de seres de fuera de la tierra. Dice Jeremías 51. Avergonzados hemos sido por oír nuestro oprobio. Ha cubierto deshonra nuestro semblante. Han entrado alienígenas en el santo nuestro, en casa del Señor. Por esto he aquí días vienen, dice el Señor, y me vengaré de las esculturas de ella, y en toda la tierra de ella caerán heridos. Pues si ascendiere Babel, ahora, ¿qué pasó en Babel? Recuérdese usted que lo que pasó en Babel fue que ellos estaban construyendo una torre para llegar al cielo. Pero, hermano, perdóneme, eso no podía ser algo natural. Es decir, la búsqueda de ellos no era construir un edificio totototote. No, lo que pasa, esa región de Babel, recuerde usted que estaba entre ríos, en Mesopotamia, donde Dios les confundió sus lenguas, porque lo que realmente estaban buscando era un enlace entre seres de fuera de la tierra y ellos, los de Babilonia. Pero aquí, cuando Dios está diciendo que dejaron entrar seres extraños, esta, si no mal recuerdo, la versión Septuaginta, que así lo anota, y se asocia el versículo 53 con el 51, hablando de Babel. Ok, y Dios dice que si eso pasara, Dios los extermina. ¿Por qué? Porque Dios abomina las mezclas.
porque no tenemos que estar buscando nosotros una relación con seres extraterrestres. Y si Dios permite un mensaje que va a ser por seres de luz, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio. Porque déjeme de recordarle algo. Si en el principio de la iglesia, esa comunión con los ángeles, recuérdese que fueron ángeles los que fueron a despertar a Pedro en la cárcel, fueron ángeles los que le dieron un mensaje a aquellas mujeres que buscaban al resucitado. Entonces, me parece, hermano amado, si a esto le sumamos que antes, muchas veces que el Señor haga una manifestación de Él sobrenatural, va a venir el Señor Jesucristo, el Cristo, va a aparecer antes el anticristo. Si vamos a tener este tipo de experiencias con ángeles de luz, es probable que se den o ya se estén dando visitaciones sobrenaturales de seres extraterrestres, pero de creaciones caídas. Ok, yo ya aquí, ay Dios mío, quiero cerrar. Me voy a saltar esto. En la Biblia aparece en Ezequiel 30:13. Dice: acabaré con magnates de Memphis y príncipes de Israel. Eso investíguelo si usted desea. Mire, solo que le ponga en el buscador Memphis, usted se va a encontrar que esto es lo que le va a salir. Una pirámide al fondo, esta esfinge de la mezcla de un humano con cuerpo como de león. ¿Por qué? ¿De dónde? Creo que podemos sacar ya conclusiones. Aquí está otra escultura un poco más pequeña, siempre en Egipto, le llaman la esfinge de alabastro. Y yo aquí voy a cerrar ya, mi amado, en el nombre de Jesús. En Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Esta palabra extranjeros es la que en otras versiones traducen como alienígenas. Amados, creo que debemos ser cautos. Sé que este tema muy probablemente nos ha interesado, nos deberían de interesar todos de los temas de la palabra. Y en este caso que miramos cosas de las cuales no estamos tan acostumbrados a platicar, probablemente en algunos haya despertado más interés. Quiero recomendarles, por favor, en el nombre de Jesús, que si van a ver ese tipo de documentales, especialmente yo veo fuentes que parecerían serias, como History Channel y otros que publican Millennium, creo que se llaman. Quiero pedirles que siempre, por favor, lo hagamos con prudencia. Pero sobre todo, dos cosas más. Una, que nos demos cuenta que estaba profetizado señales en el cielo. Yo creo que ya están pasando. Interesantemente, a partir del año 1900, especialmente del 40 a la fecha, se han estado dando estas visitaciones de extraterrestres. Eso está en la Biblia. Y otra, hemos sido enseñados apostólicamente que vamos a tener visitaciones angelicales de Dios, por supuesto dadas, parucías, algún tipo de apocaliptos, faneros, experiencias con Dios, porque necesitamos seguir siendo preparados para que cuando ese encuentro se dé, para nosotros sea algo que amamos, que anhelamos y que tampoco nos va a causar miedo, sino al contrario, mucha alegría de saber que el amado volvió. Que el Señor les bendiga. Quiero orar y a quedar despedido. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido con esta audiencia, Señor, con tu pueblo. Te ruego que los bendigas y que seas tú, Espíritu Santo. Te lo ruego con todo mi corazón, que certifique que lo que se haya expuesto, lo que vino de ti, pues el enemigo no pueda estorbarlo. Y si aún algo, Señor amado, que tu siervo mencionó, que no fuera, Señor, conforme a lo que tú dejaste en la palabra,
ruego me perdones y asimismo, Señor, tu pueblo pueda discernir también. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la